Me pidieron que cambiara mi asiento de primera clase por el asiento de clase turista de un niño de 10 años para que pudiera sentarse con su familia. Me negué. Intentaron hacerme sentir culpable, susurrando sobre compasión y ser buena persona. Pero no iba a permitir que me quitaran algo que me había ganado con años de esfuerzo. Tengo 23 años, y había estado planeando este viaje a la Ciudad de México durante un año completo. Trabajo en consultoría, lo que significa viajar constantemente, pero siempre en asientos económicos apretados porque la política de viajes de mi empresa es de lo más tacaña. Este viaje era diferente, era personal, una celebración por conseguir el trabajo de mis sueños, y me había dado el lujo de un asiento decente porque finalmente estaba ganando buen dinero. Reservé mi boleto con 12 meses de anticipación, ahorrando cada peso como la viajera responsable y consciente del presupuesto en la que me había convertido por necesidad. Durante años había volado en asientos del medio entre desconocidos, dormido en pisos de aeropuertos por vuelos retrasados, y vivido ese horrible vuelo nocturno donde un señor se cortó las uñas de los pies a mi lado durante 6 horas. Sí, leyeron bien. 6 horas. En el aeropuerto, empujé mi maleta de mano rayada hacia el mostrador de check-in, resignada a otro vuelo incómodo. Fue entonces cuando la agente levantó la vista de su pantalla con una sonrisa que parecía casi irreal. Veo que eres miembro platino con nosotros. Has sido ascendida a primera clase hoy, sin cargo adicional. Parpadeé, segura de haber escuchado mal. Perdón, ¿qué? Imprimió mi pase de abordar y lo deslizó por el mostrador como si no fuera nada del otro mundo. Disfruta tu asiento de primera clase. Me quedé mirando ese pequeño rectángulo de papel como si fuera un boleto dorado de Willy Wonka. Después de años de asientos del medio, vuelos retrasados y experiencias traumáticas, esto se sentía como ganar la lotería. Durante todo el camino hacia seguridad, no podía dejar de sonreír. Me sentía como si me hubieran sacado de mi realidad de clase trabajadora y me hubieran puesto directamente en uno de esos comerciales elegantes de viajes. En la sala VIP, porque aparentemente los pasajeros de primera clase tienen salas VIP, entré en un santuario tranquilo de iluminación suave, champán de cortesía, bocadillos gourmet organizados como instalaciones de arte, y baños más limpios que todo mi departamento. Me sentí sofisticada, exitosa, como si finalmente lo hubiera logrado. Por una vez, no era la chica contando monedas para el café del aeropuerto o comiendo sándwiches tristes de la cafetería de la terminal. Cuando finalmente abordé y me deslicé en el asiento 2A, simplemente me quedé mirando. El asiento era prácticamente una habitación pequeña, con más espacio para las piernas que el que tenía en mi primer departamento. Una sobrecargo me ofreció una toalla caliente y una copa de champán antes de que siquiera despegáramos. Después de una década de volar en asientos diseñados para gente sin rodillas, esto se sentía como un milagro. La primera hora pasó como un sueño. Observé las nubes a través de mi ventana enorme, bebí champán que probablemente costaba más que mi presupuesto de supermercado mensual, y me sentí genuinamente agradecida por lo lejos que había llegado en la vida. Estaba pensando en llamar a mi mamá cuando aterrizáramos para contarle sobre el ascenso cuando mi vuelo perfecto tomó un giro brusco hacia territorio de pesadilla. Una sobrecargo se acercó con esa sonrisa específica que los trabajadores de la industria de servicios despliegan cuando están a punto de arruinar tu día pero necesitan que pienses que fue tu idea. Disculpe, señorita. Soy Linda, su sobrecargo hoy. Me preguntaba si podría ayudarnos con una pequeña situación que tenemos. Mi estómago inmediatamente se cayó. En mi experiencia, cuando figuras de autoridad pedían ayuda con sus situaciones, usualmente estaba a punto de salir perdiendo. ¿Qué tipo de situación?, pregunté, aunque estaba bastante segura de saber hacia dónde iba esto. Bueno, tenemos una familia viajando hoy, y ha habido un pequeño problema con sus asientos. Los padres, el señor y la señora Mendoza, ambos recibieron ascensos a primera clase, pero desafortunadamente, su hijo de 10 años, Sebastián, no era elegible para un ascenso automático ya que viaja con tarifa de niño. Actualmente está sentado en clase turista, y naturalmente, están preocupados porque esté separado de ellos durante un vuelo tan largo. Aquí viene, pensé. El asunto es, continuó Linda, su sonrisa volviéndose más tensa, usted es una de solo 3 pasajeros en primera clase que recibió ascensos de cortesía hoy. Los Mendoza y usted. No hay otros asientos de primera clase disponibles,
Así que realmente es nuestra única opción para mantener a esta familia junta. Comenzó a enumerar ofertas como si estuviera leyendo un guión: un vale de viaje de $200, millas adicionales agregadas a mi cuenta, un pase de sala VIP de cortesía para mi próximo viaje. Tal vez incluso abordaje prioritario durante el año. Todo estaba diseñado para sonar generoso, pero nada de eso igualaba lo que este momento significaba para mí. Realmente aprecio las ofertas, dije, tratando de mantener mi voz firme, pero preferiría mantener mi asiento. Este ascenso significa mucho para mí, y nunca he volado en primera clase antes. La sonrisa de Linda vaciló, solo por un segundo, revelando algo más duro debajo de su máscara de servicio al cliente. Entiendo completamente tu decepción, pero tienes que considerar el panorama general aquí. Estamos hablando de un niño de 10 años que está asustado y solo. Seguramente puedes apreciar lo aterrador que debe ser para él sentarse solo durante 13 horas. El viaje de culpa estaba comenzando, y podía sentir mis instintos de toda la vida de complacer a la gente empezando a activarse. Me habían criado para ser complaciente, para no hacer olas, para siempre considerar las necesidades de los demás antes que las mías. Pero mientras estaba sentada en ese asiento de primera clase que había ganado legítimamente, algo rebelde se agitó en mi pecho. Eso sí suena aterrador para él, dije con cuidado, pero yo no creé esta situación. Reservé mi boleto con un año de anticipación, he sido una cliente leal durante años, y recibí este ascenso basado en mi propio historial de viajes. El hecho de que sus padres aceptaron ascenso sin asegurar que su hijo pudiera unirse a ellos no es realmente mi responsabilidad arreglarlo. Las cejas de Linda se alzaron ligeramente. Claramente, no estaba acostumbrada a pasajeros que no cedían inmediatamente a la manipulación emocional. Bueno, técnicamente, los ascensos se ofrecieron a viajeros frecuentes, y los Mendoza califican tanto como tú. No podrían haber sabido que su hijo no estaría incluido, realmente no es su culpa tampoco. ¿Pero es la mía?, pregunté, genuinamente confundida por la lógica. ¿Cómo es que su falta de planeación se convierte en mi emergencia? No se trata de culpa, dijo Linda, su tono volviéndose más cortante. Se trata de hacer lo correcto. Eres joven, tendrás muchas oportunidades de experimentar primera clase en el futuro. Para los Mendoza, estas son vacaciones familiares especiales, posiblemente un viaje único en la vida. Y ahí estaba, la suposición de que porque era joven, mi comodidad importaba menos. Que porque viajaba sola, debería sacrificarme por la familia. Que porque ellos consideraban su viaje más importante, yo debería simplemente sonreír y aceptar el descenso. ¿Sabes qué?, dije, mi voz ganando fuerza. Entiendo que esta es una situación difícil, pero la respuesta es no. Voy a mantener mi asiento. Linda me miró durante un largo momento, claramente recalibrando su enfoque. Déjame ver qué otras opciones podríamos tener. Se alejó, y por un momento, me sentí victoriosa. Me había defendido, mantuve mi posición, me negué a sentirme culpable por renunciar a algo que había ganado. Pero mi satisfacción fue de corta duración, porque aparentemente, la parte del entretenimiento de mi vuelo apenas comenzaba. La señora mayor en el asiento 2C, que había estado escuchando toda la conversación mientras fingía leer su revista, se volvió hacia mí con una mirada de pura indignación moral. No puedo creer lo que acabo de presenciar, anunció, su voz lo suficientemente alta como para llegar a varias filas cercanas. Acabas de condenar a un niño a sentarse solo y aterrorizado durante 13 horas. ¿Qué tipo de persona sin corazón hace algo así? Por una fracción de segundo, sentí esa vergüenza familiar subiendo por mi garganta. La misma vergüenza que sentí en la secundaria cuando otros niños me llamaban egoísta por no compartir mi dinero del almuerzo, o en la universidad cuando mi compañera de cuarto me hizo sentir culpable por pedirle que limpiara después de sí misma. Pero entonces algo dentro de mí se rompió, como una liga que había sido estirada demasiado durante demasiado tiempo. Disculpe, dije, volviéndome para enfrentarla completamente. ¿Qué tipo de persona sin corazón soy? Déjeme pensar en eso. Podía sentir que otros pasajeros comenzaban a prestar atención, pero ya no me importaba hacer una escena. ¿Qué tipo de padres?, continué, mi voz clara y audible, planean unas vacaciones familiares pero no aseguran que su hijo tenga un asiento con ellos? ¿Qué tipo de padres aceptan ascensos para ellos mismos mientras dejan a su hijo de 10 años en clase turista,
Y luego esperan que extraños arreglen su descuido. La boca de la mujer se abrió ligeramente, pero apenas estaba calentando motores. ¿Y qué tipo de persona?, dije, señalando hacia su asiento de primera clase, se sienta en su propio asiento y tiene el descaro de juzgar a alguien más por hacer exactamente lo mismo. Balbuceó algo sobre decencia humana básica y bienestar de los niños, pero yo estaba en racha, años de ser demasiado educada y complaciente finalmente burbujeando. ¿Quiere hablar de decencia?, pregunté, mi voz subiendo lo suficiente para asegurar que todos en primera clase pudieran escucharme. Decencia habría sido que ellos rechazaran el ascenso si sentarse juntos era tan importante. O que uno de ellos se moviera de regreso a clase turista para que el niño pudiera sentarse aquí arriba. Estaba ganando impulso ahora, canalizando cada frustración de cada vez que me habían hecho sentir mal por tener límites. Pero en cambio, enviaron a una sobrecargo para manipular emocionalmente a una mujer joven que viaja sola para que renuncie a algo que ganó legítimamente a través de años de lealtad a esta aerolínea. Ellos están sentados aquí arriba en sus ascensos gratuitos mientras su hijo está sentado atrás, y quieren que yo sea quien sacrifique para resolver su problema. Eso no es decencia, es puro egoísmo con sentido de privilegio. La mujer se alejó con un bufido disgustado, murmurando algo sobre los jóvenes de hoy y falta de respeto por los valores familiares. Pero no había terminado. Oh, no estaba ni cerca de terminar. ¿Y sabe qué es lo que realmente me molesta?, le grité, sin importarme quién escuchara. Usted no está preocupada por el bienestar de ese niño. Si lo estuviera, estaría marchando hacia clase turista en este momento para hacerle compañía, u ofreciendo su propio asiento a uno de sus padres. Pero no lo está haciendo, ¿verdad? Solo está sentada ahí, juzgándome por no sacrificar el mío. Eso no es compasión, es hipocresía. Un empresario al otro lado del pasillo me dio un sutil gesto de aprobación, y vi a una mujer más joven unas filas atrás comenzar a aplaudir antes de contenerse. La señora mayor pasó el resto del vuelo ignorándome ostensiblemente, lo que honestamente hizo la experiencia aún más placentera. Pero mi vuelo del infierno aún no había terminado. Unos 20 minutos después, noté a un hombre de unos 40 y tantos años caminando por el pasillo hacia mi asiento. Camisa polo de diseñador, Apple Watch caro, cabello perfectamente peinado con canas distinguidas, y esa marca particular de postura confiada que gritaba «Estoy acostumbrado a salirme con la mía» a través de la intimidación y el encanto. «Hola», dijo, mostrando una sonrisa que probablemente funcionaba de maravilla en negociaciones de sala de juntas pero se sentía viscosa en persona. «Soy Roberto Mendoza, el padre de Sebastián. Creo que ha habido cierta confusión sobre la situación de los asientos». «No hay confusión aquí», respondí con dulzura igualmente falsa. Me pidieron que cediera mi asiento, y dije que no. Su sonrisa de $1.000.000 vaciló ligeramente. «Mira, lo entiendo, primera clase es una experiencia agradable. Pero estamos hablando de un niño de 10 años aquí. Estoy seguro de que puedes entender que necesita estar con sus padres en un vuelo internacional tan largo». «Lo que entiendo», dije, acomodándome más en mi asiento para enfatizar que no iba a ninguna parte, «es que usted tomó la decisión de aceptar ascensos para ustedes sin asegurar que su hijo pudiera unirse. Eso suena como un problema de planeación familiar, no un problema que yo sea responsable de resolver». Su fachada amigable comenzaba a agrietarse en los bordes. «Estamos preparados para ofrecerte una compensación razonable por la molestia». La aerolínea ya me ofreció compensación. Rechacé. Igual que estoy rechazando su petición. «Pero esto se trata de hacer lo correcto», presionó, su voz tomando ese tono condescendiente que ciertos hombres usan cuando piensan que pueden usar la lógica para obtener lo que quieren. Sebastián está asustado, nunca ha volado internacionalmente solo antes, y francamente, no es seguro que un niño esté sin acompañante en un vuelo tan largo. «Entonces tal vez», dije, mi voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio, debió haber pensado en eso antes de aceptar el ascenso sin él. Pude ver su mandíbula apretarse mientras luchaba por mantener la compostura. Detrás de él, noté a su esposa merodeando nerviosamente, claramente esperando que la ofensiva de encanto de su esposo tuviera éxito donde el viaje de culpa de la sobrecargo había fallado. «Mira», dijo, inclinándose más cerca y bajando la voz en lo que estoy segura pensó que era un tono razonable de hombre a mujer. «Eres joven, obviamente inteligente y exitosa,
tendrás muchas oportunidades de volar en primera clase en el futuro. Este es un viaje familiar único en la vida para nosotros. Estamos celebrando nuestro aniversario, y queríamos que Sebastián fuera con nosotros. Seguramente puedes apreciar la importancia de la familia. Y ahí fue cuando cometió su error fatal. Intentó hacerme sentir pequeña e insignificante en comparación con sus preciosas vacaciones familiares. ¿Sabes qué, Roberto?, dije, lo suficientemente alto para que su esposa y varios otros pasajeros escucharan claramente. Tienes absolutamente razón sobre una cosa. Soy inteligente. Lo suficientemente inteligente como para ver a través de tus tácticas de manipulación. Su expresión de falsa amabilidad finalmente se rompió por completo. ¿Quieres hablar de la importancia de la familia?, continué, ganando impulso. Entonces explícame por qué tú y tu esposa están sentados aquí en primera clase mientras tu hijo está en clase turista. Si la unión familiar fuera realmente tu prioridad, hay una solución muy simple que no requiere que nadie más sacrifique nada. Abrió la boca para interrumpir, pero lo atropellé directamente. Estoy segura de que hay 2 personas allá atrás en clase turista que habrían estado absolutamente encantadas de intercambiar asientos con ustedes 2 para que su familia pudiera sentarse junta. Pero eso requeriría que ustedes hicieran un sacrificio en lugar de exigir que una extraña resuelva sus problemas. El silencio que siguió fue absolutamente magnífico. Prácticamente podías escuchar a los otros pasajeros de primera clase procesando lo que acababa de decir, la lógica simple de todo golpeándolos. Porque era innegablemente cierto, si mantener a la familia junta era realmente lo más importante, los padres podrían haber renunciado a sus ascensos y todos sentarse juntos en clase turista. Pero querían su lujo y su unión familiar, y solo querían lograr eso si alguien más pagaba el precio. La cara de Roberto pasó por varios tonos interesantes de rojo. Eso es completamente diferente. ¿Lo es, realmente?, pregunté, acomodándome más profundamente en mi asiento y poniéndome más cómoda. Quieres la comodidad y el prestigio de primera clase y quieres a tu hijo contigo. Pero solo estás dispuesto a lograr ese sueño si alguien más hace el sacrificio. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente priorizas. Su esposa, una mujer rubia que parecía gastar más en su bolso de lo que yo ganaba en un mes, finalmente se adelantó para intentar controlar el daño. Solo pensamos. Comenzó con una voz que probablemente funcionaba de maravilla en galas benéficas, ya que viajas sola, y eres tan joven, tal vez serías más flexible que otros pasajeros. Viajo sola porque soy una adulta que planeó y pagó por su propio viaje, dije, sin molestarme en moderar mi tono. Y tener 23 años no hace que mi comodidad o mis recompensas ganadas sean menos válidas que las tuyas. No obtuve este ascenso por suerte o caridad, me lo gané a través de lealtad a esta aerolínea. Roberto hizo un último intento de intimidación. Nos aseguraremos de informar a la aerolínea lo poco razonable e inflexible que ha sido. Este tipo de problema de servicio al cliente se refleja mal en Aeroméxico. Sonreí con mi sonrisa más brillante y profesional, la que había perfeccionado en 3 años de trabajo de consultoría. Por favor hazlo, dije dulcemente. Asegúrate de contarles exactamente lo que pasó. Diles cómo 2 pasajeros adultos aceptaron ascensos de primera clase sin asegurar que su hijo pudiera unirse a ellos. Luego pasaron el vuelo acosando a otra pasajera para arreglar su mala planeación. Diles cómo intentaron culpar, manipular e intimidar a una mujer joven para que renunciara a algo que ganó legítimamente. Estoy absolutamente segura de que servicio al cliente encontrará esa historia fascinante. Saqué mi teléfono e hice un show de abrir mi app de notas. De hecho, déjame ayudarte con esa queja. El acoso comenzó aproximadamente a las 2:47 de la tarde cuando la sobrecargo intentó manipularme emocionalmente para que cediera mi asiento. Se intensificó cuando la pasajera en 2 se me atacó verbalmente por negarme a cumplir. Y alcanzó un pico cuando Roberto Mendoza D. Hice una pausa y miré su etiqueta de equipaje cara, Polanco, Ciudad de México, intentó intimidarme para someterme. ¿Debo continuar, o crees que eso es suficiente para su reporte? La pareja intercambió miradas de pánico. Claramente, no esperaban que sus tácticas de intimidación se volvieran en su contra tan completamente. Eso no es necesario, tartamudeó su esposa. Solo estábamos tratando de mantener a nuestra familia junta. Manteniendo sus ascensos y haciendo que sea problema de alguien más, dije.
Entiendo completamente. Regresaron a sus asientos como animales derrotados, y vi a múltiples pasajeros a mi alrededor tratando de ocultar sus sonrisas. El empresario al otro lado del pasillo realmente me dio un pulgar arriba sutil. Pero el universo aún no había terminado de recompensar mi nueva valentía. Aproximadamente una hora después, noté al pequeño Sebastián caminando por el pasillo hacia primera clase, claramente viniendo a visitar a sus padres. Era un niño lindo, usando una camiseta de Pokémon y llevando un Nintendo Switch. Mientras pasaba mi asiento, se detuvo y me miró con la franca curiosidad que solo los niños poseen. ¿Eres la señora que no me dará tu asiento?, preguntó, no con rudeza, solo con interés genuino. Por el rabillo del ojo, pude ver a ambos padres tensarse, claramente preocupados por lo que su hijo pudiera decir o hacer. Supongo que sí, dije. ¿Cómo te va allá atrás en clase turista? Está bien, dijo encogiéndose de hombros. El señor a mi lado es muy agradable. Me está enseñando ajedrez, y compartió sus botanas conmigo. Y las sobrecargos siguen trayéndome galletas extra. Eso suena divertido, dije, genuinamente aliviada de que no estuviera miserable. Mis papás están muy molestos, continuó con esa honestidad brutal por la que los niños son famosos. Siguen hablando de lo injusto que es y de cómo deberías haberme dado tu asiento porque soy solo un niño. Podía ver a Roberto comenzando a moverse hacia nosotros, probablemente para callar a su hijo antes de que dijera algo más revelador. ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Sebastián, genuinamente curiosa sobre su perspectiva. Lo consideró con la seriedad de un juez de la Corte Suprema. Creo que si querían que nos sentáramos juntos, deberían haberse asegurado de que todos tuviéramos asientos juntos antes de subirnos al avión. Eso es lo que dice mi maestra sobre planear con anticipación. De la boca de los niños. Eso es muy sabio, le dije. Además, agregó, bajando la voz conspirativamente, me gusta estar sentado solo. Mis papás han estado discutiendo sobre cosas de vacaciones toda la mañana, y es agradable tener un descanso. Roberto nos alcanzó justo a tiempo para escuchar ese último comentario, su cara enrojeciendo aún más. Sebastián, dijo entre dientes, regresa a tu asiento. Pero solo estaba hablando. Ahora. El niño se encogió de hombros y se dirigió de regreso hacia clase turista, pero no sin antes darme un pequeño saludo. Gusto en conocerte, señora. Gracias por no ser mala al respecto. Y eso, más que cualquier otra cosa, me convenció de que había tomado la decisión correcta. Este no era un niño traumatizado sufriendo en la parte trasera del avión. Este era un niño resistente que estaba manejando la situación mejor que sus padres. El resto del vuelo pasó pacíficamente. Disfruté mi comida gourmet, vi 2 películas en la pantalla enorme, y tomé una siesta lujosa en mi asiento completamente reclinable. Cada pocas horas, veía a Sebastián pasar camino a visitar a sus padres, luciendo perfectamente contento y a menudo charlando con otros pasajeros o sobrecargos. Sus padres, por otro lado, se veían cada vez más miserables a medida que avanzaba el vuelo. Vi a la madre lanzándome miradas sucias cada vez que pasaba junto a mi asiento. Mientras desembarcábamos, me aseguré de tomarme mi tiempo recogiendo mis cosas, parcialmente porque quería saborear cada último momento de mi experiencia de primera clase, y parcialmente porque quería ver cómo se desarrollaba la dinámica familiar de los Mendoza ahora que estábamos aterrizando. Sebastián bajó del avión con el entusiasmo de un niño que acababa de tener una aventura, charlando emocionado con su padre sobre los juegos de ajedrez, las botanas extra y los pasajeros agradables que había conocido. Roberto se veía exhausto y derrotado, mientras su esposa caminaba varios pasos detrás de ellos, todavía lanzando miradas ocasionales en mi dirección. Mientras finalmente salía del avión, Linda la sobrecargo me agarró del brazo. Quería disculparme, dijo en voz baja. Solo estaba haciendo lo que me dijeron, pero después de escuchar más sobre la situación, me doy cuenta de que te pusimos en una posición realmente injusta. Aprecio eso, dije. Pero honestamente, funcionó bien para todos. Sebastián se la pasó genial, sus padres pudieron mantener sus asientos de primera clase, y yo pude mantener el mío. Aún así, dijo, se necesita valor para defenderte así. Muchos pasajeros simplemente habrían cedido para evitar la confrontación. Mientras caminaba por la terminal hacia recolección de equipaje, reflexioné sobre toda la experiencia. Por primera vez en mi vida adulta, me había negado a ser culpada,
manipulada o intimidada para renunciar a algo que había ganado legítimamente. Me había mantenido firme contra el chantaje emocional, la presión social y los intentos directos de intimidación. Y el mundo no se había acabado. El niño estaba bien. Los padres obtuvieron exactamente lo que habían elegido, sus asientos de primera clase y las consecuencias de sus decisiones. Los otros pasajeros habían presenciado una clase magistral sobre cómo manejar el comportamiento con sentido de privilegio. ¿Y saben qué? Cuando llamé a mi mamá desde el aeropuerto de la Ciudad de México para contarle sobre el ascenso, ni siquiera mencioné el drama. Solo le conté sobre el champán, el asiento cómodo, y lo orgullosa que estaba de mí misma por este nuevo trabajo y esta nueva vida que estaba construyendo. Porque de eso se trataba realmente el vuelo, celebrar lo lejos que había llegado y negarme a permitir que alguien me hiciera sentir pequeña por reclamar el éxito que me había ganado.